Hola, buenas tardes a todos. Hoy es 10 de junio de 2007 y tenemos con nosotros a Cristóbal Matarán. Cristóbal es doctorando en Economía por la Universidad Rey Juan Carlos y es también profesor de Teoría Económica en la Universidad Europea de Madrid. Y nos va a ofrecer una conferencia sobre la enseñanza de la ciencia económica en la universidad, en la que va a desarrollar una serie de ideas sobre cómo se está enseñando ahora mismo economía en las universidades y hablará también sobre la síntesis neoclásica austriaca. Pues nada, muchas gracias Cristóbal y bienvenido al Juan de Mariana. Gracias. Bueno, muy buenas tardes y bueno, lo primero, gracias por venir en esta calurosísima tarde de sábado en junio, que la verdad apetece de todo menos salir a la calle. Bueno, como ha dicho José Augusto, yo trabajo en la Universidad Europea, donde imparto asignaturas de teoría económica, micro y macro. Desde que era estudiante siempre me ha interesado el tema de la educación mucho. De hecho, en el congreso del año pasado, el Juan de Mariana hizo una ponencia sobre educación. Y bueno, el Juan de Mariana me ofreció ampliar un poquito esta idea y yo encantado de la vida de estar aquí. Como digo, siempre he sido una persona que se ha preocupado bastante por la educación y en el poco, escaso tiempo que llevo en la docencia, bueno, cambiado de bando, he sacado un par de ideas que además, conforme va pasando el tiempo, me voy dando cuenta de que son unos pequeños vicios, podríamos denominarlo, que se van repitiendo de manera bastante recurrente. Lo primero, bueno, lo que vamos a repasar un poquito hoy, me gustaría empezar abriendo con una frase de Hayek. Todo en esta vida gira en torno a Hayek. La curiosa tarea de la ciencia económica consiste en enseñar a los hombres lo poco que realmente saben sobre lo que podrían llegar a imaginar. Esto lo escribió en La fatal arrogancia, en el año 90. Es su testamento intelectual. Hayek murió 2 años después, justo cuando el muro de Berlín acababa de caer. La gran pregunta que se hacía Hayek, tiene otro escrito que se llama On Being an Economist, que también está traducido al español. Se pregunta cuál debe ser la función de un economista en una sociedad, porque hasta ese momento la función del economista parecía ser una función organizativa, no exactamente empresarial porque dependía del sector público, mientras que la economía de los que defienden más la economía de mercado es una función más descriptiva. Es decir, el economista debe estar para describir qué pasa, pero no para decir cómo se debe elegir. Eso sería una cuestión de ingeniería social o de estado totalitario, ¿vale? Volveremos a esto posteriormente. Bueno, en primer lugar me gustaría hablar un poquito de historia del pensamiento económico, que es mi especialidad. Y les voy a proponer un pequeño viaje en el tiempo desde los años 30 hasta ahora. Vamos al año 1936. Ese año, Keynes publica la teoría general del empleo, el interés y el dinero. Es muy curioso el pensamiento. Hay muchos historiadores del pensamiento económico que creen que el pensamiento económico va evolucionando en forma lineal. Es decir, que siempre lo que va surgiendo va depurando los vicios pasados y va mejorando lo que ya hay. Bueno, yo creo que la economía keynesiana es un ejemplo de por qué esto no pasa. La economía keynesiana es una vuelta a los principios mercantilistas del siglo XVIII hasta Adam Smith. El gran problema de los mercantilistas eran sus contradicciones y falacias internas. La segunda curiosidad es que normalmente en economía, cuando se publica un libro, pasa cierto tiempo hasta que se publica otro libro que refuta al libro publicado en primer lugar. Bueno, pues este caso es muy curioso. La refutación de la teoría general de Keynes no se publicó después, se publicó antes, en el año 1931. La publicó Hayek, se titula Precios y producción. Todos los vicios metodológicos de Keynes en la teoría general ya están refutados y explicados por Hayek 5 años antes. Conclusión: Keynes no se había leído el libro de Hayek, o se lo leyó y le dio igual, que también puede ser, sobre todo conociendo al personaje.
Bueno, a partir de este momento se produce un triunfo absoluto de la economía keynesiana. No voy a entrar ahora sobre si la Segunda Guerra Mundial efectivamente sacó a Estados Unidos de la recesión, cosa que es mentira, lo explica Robert Hicks en Crisis y Leviatán. El desempleo no se reabsorbió hasta el año 48. Bueno, Clement Attlee en Inglaterra toma el principio de Keynes al pie de la letra, en el año 46, cuando por ejemplo instaura la seguridad social. Todo Occidente se rinde a la escuela keynesiana, cosa que a mí tampoco me sorprende mucho, porque de lo que se trata aquí es de que los gobiernos habían encontrado un economista de Cambridge, este hombre algo sabrá, que nos dice que tenemos que intervenir en la economía sin reparo. Pues a partir de ahí, ancha es Castilla, a intervenir como si no hubiera mañana. Este modelo, a partir de la Segunda Guerra Mundial, se ha venido conociendo como síntesis neoclásica. La síntesis neoclásica es explicar la microeconomía en forma neoclásica y la macroeconomía en forma keynesiana. Se parecen bastante. Se parecen bastante sobre todo porque la escuela keynesiana o los keynesianos y sobre todo los post-keynesianos, con Krugman a la cabeza, no entran mucho en temas microeconómicos, solo hablan en temas de macroagregados. Ellos, por ejemplo, es muy difícil, es prácticamente un ejercicio casi imposible que encontremos artículos o libros de post-keynesianos que hablen, por ejemplo, sobre la función empresarial del individuo. Ellos todo lo hablan en macroagregado. Inflación, desempleo, renta, PIB. No les gusta hablar nunca en pequeñitos, lo consideran casi como una segunda división, cosa que, como sabemos, los austríacos le pegamos justo la vuelta. Empezamos desde lo de abajo, el individuo, y vamos hacia lo general, ¿vale? Bueno, pues entonces, a partir de la Segunda Guerra Mundial, la síntesis neoclásica triunfa absolutamente, de una manera descomunal, bestial, absoluta, sin parangón. Esto nos induce a pensar, yo siempre digo que los dos economistas más influyentes del siglo XX han sido Keynes y Marx. Bueno, ya veremos si es para bien o para mal, pero me parece algo absolutamente incontestable. Hay economistas cuyas teorías no se les ha hecho caso en la vida, hay otros que se les ha hecho caso un poquito más, por ejemplo, cuando Milton Friedman se cargó el patrón oro con Nixon, y otros que se les ha hecho caso en absolutamente todo hasta el final. Y los casos más claros son Keynes en Occidente, a este lado del telón de acero, y Marx al otro lado. Bueno, vamos a seguir un poco en nuestro viaje. ¿Qué pasa en 1973? En 1973 los jeques árabes se juntan para tomar té o fumar cachimba, lo que hicieran, y deciden soltar el bulo de que el petróleo se acaba. Que el petróleo se va a acabar ya y que hay que subir el precio porque, bueno, había bulos que decían que en 10 años se iba a acabar el petróleo, cosa que, como hemos visto, es totalmente mentira, ¿no? Como dice Daniel Lacalle, el último barril de petróleo no valdrá 1.000 millones de euros, sino que valdrá 0, ¿no? Bueno, iremos virando hacia otras fuentes de energía. Pero sobre todo, lo que puso de manifiesto la crisis del 73 es que empieza a darse un fenómeno en economía que, según los escritos de la escuela keynesiana, es imposible, que es la conjunción de altas tasas de inflación con altas tasas de desempleo. Eso se llama estanflación. Decía Keynes y sus seguidores que es imposible que se mantenga una alta tasa de desempleo existiendo una alta tasa de inflación, que son excluyentes, no pueden darse a la vez. Hayek ya había explicado que sí. De hecho, en una reseña que escribió en la revista Económica sobre la teoría general de Keynes, cosa que le valió una disputa intelectual, porque personalmente se llevaban muy bien, ya explicó que eso sí se puede dar. Por cierto, está publicado en español toda esa correspondencia con Keynes, que se titula Contra Keynes y Cambridge. La tiene Unión Editorial. Es muy curioso, cuando Hayek falleció, al Institute of Economic Affairs en Londres, dejó en su testamento esas cartas, que las tienen allí en un expositor. Y es realmente curioso porque está la carta que le escribía a Keynes. La carta que le escribía a Keynes eran 5 líneas. Estimado profesor Hayek, en Cambridge, a no sé qué, no sé cuánto, de 1940, o no sé, 30. En atención de su carta del día tal,
Agradezco mucho su matización, puntualización. Sin embargo, no me ha quedado claro qué entiende usted por bienes de capital. ¿Sería usted tan amable? Sí. Respuesta de Hayek, 30 páginas de carta. Los bienes de capital es un poquito como los artículos de Rayo, para entendernos, ¿vale? O sea, prácticamente es un trabajo final de grado en cada carta, ¿no? Bueno, y son muy graciosas porque además las cartas se las estuvieron cruzando durante 2 o 3 años. Y cada 2 o 3 meses Hayek le escribía una carta así, que es prácticamente el capítulo de un libro. Como lo digo, está en español, ¿vale? Lo pueden leer y es una maravilla porque, bueno, Keynes le va planteando dudas y Hayek las va contestando. Evidentemente, Keynes no hizo ni puñetero caso de las indicaciones de Hayek, ¿vale? Bien. En caso es que en el 73 se pone en evidencia que sí puede existir inflación y desempleo a la vez. Por cierto, hay muchos economistas hoy en día que por caridad cristiana, voy a guardar el nombre, que siguen repitiendo el mantra de que la inflación haría reducir el desempleo. Bueno, llevamos casi medio siglo que sabemos que no es verdad, pero ellos R que R. Es muy curioso que la academia, en su torre de marfil, como decía Mises, permaneció totalmente invariable a esto. Es decir, los cimientos de la economía que estamos explicando, hemos visto que están mal. Hemos visto que son un verdadero desastre. Conclusión, ¿vamos a cambiarlo? Pues nada, seguimos exactamente igual. La economía se recuperó bastante bien, sobre todo gracias a, bueno, Ronald Reagan, Margaret Thatcher, a partir de, bueno, Reagan 80, Thatcher en el 79, vale. La economía pega un subidón en los 80 y parece que el tema quedó ahí olvidado. Yo lo establezco un paralelismo, ahora voy a establecer un paralelismo con la gran recesión. Hubo un momento de duda, se vio que la macroeconomía keynesiana, la síntesis neoclásica estaba mal, pero lograron sobrevivir. Esto es realmente curioso. Pasaron una época de crisis, pero no cambiaron nada y siguieron igual. Hasta, bien curioso, el año 2008. El año 2008 se ha producido la peor recesión desde el crack del 29. Ha sido casi un siglo, ¿vale? Es verdad que durante ese siglo ha habido más recesiones, todas de índole monetaria, causadas por los bancos centrales, pero no había sido nunca tan fuerte. No había surgido un periodo como el que acabó en 2008, que fue de 15 años, de crecimiento tan grande con unas bases tan finas. Utilizando un análisis bíblico, era un ídolo con los pies de barro, ¿no? El mercado inmobiliario, pues cuando le fallaron los pies, al suelo, ¿vale? En el año 2008 es muy curioso porque yo creo que se produjo el grandísimo desembarco de los economistas en los medios de comunicación. Antes un economista estaba encerrado en su despacho de la universidad y hablar con él era lo más aburrido de la tierra. En cambio parece que desde 2008, corríjanme, no hay tertulia televisiva o de radio que no haya un economista, o 2, o 3, o 4. Es muy curioso, la economía, todo el mundo habla de economía, por un lado, pero por el otro la economía nunca ha estado peor. Es decir, si aquí a los que estudiamos economía, a los que, bueno, yo considero economista a todo el que estudia economía, no hace falta que se saque el título, ¿vale? Digo economista, el que se lee un libro de economía, vamos, que no hace falta colegiarse ni nada de eso, ¿vale? Creo que nunca en la historia, en casi ya la última década, hemos vivido tal desprestigio como ahora. Es algo muy curioso, y esto lo encuentro yo en mi actividad diaria, cómo los compañeros me llegan a decir, mira, Cristóbal, es que llevamos 20 o 30 años dando lo mismo y nos hemos dado cuenta de que está mal. Y me quedo así, digo, pues no lo deis. Pero es que a mi edad no se puede cambiar. Digo, ¿cómo que no? Claro que sí. No hay, en fin, ancianos que se casan con señoritas de 20. Pues sí, pues se puede cambiar, ¿no? En la vida, ¿no? Como digo, el año 2008 pareció el momento de mayor descrédito. Ahora vamos a hablar por qué, un poquito de metodología, ¿vale? En la siguiente diapositiva, pero básicamente todo se ha centrado en que la gente está frustrada hacia el economista. O sea, parece
que parece, volviendo a la diapositiva de Hayek del principio, que el fin del economista es decirle a la gente qué tiene que hacer. Es decir, el economista se tiene que sentar al lado del político y decirle, hay que aumentar la producción de esto, las exportaciones de esto, reducir tipos de interés, rescatar tal empresa pública, tal, vamos a hacer este plan económico y va a ser todo una maravilla. Hayek ya nos previó sobre eso, en Camino de Servidumbre, cuando dijo que toda intervención en economía siempre llevaba más intervención cuando se veía que no funcionaba. El caso de Venezuela es paradigmático, es absolutamente perfecto. Los planes económicos del gobierno fracasan cada X meses y sale Maduro con otro plan económico que volverá a fracasar al cabo de X tiempo. Una anécdota muy curiosa que no sé si conocen, cuando Margaret Thatcher ganó las elecciones en el 79, en mayo o junio del 79, y llegó a Downing Street, tuvo una primera reunión de su gabinete y los ministros empezaron a pelearse entre ellos. Porque tenemos que rescatar las minas, tenemos que rescatar los ferrocarriles, hay que rescatar la banca, hay que esto, lo otro. Entonces Margaret Thatcher se cabreó. Verla cabreada tendría que ser, sin cámaras delante, tendría que ser curioso. Yo hubiera pagado por verlo. Cogió Camino de Servidumbre de Hayek y lo tiró sobre la mesa y dijo, en esto es ahora en lo que queremos. Muy curioso porque bueno, todas las empresas estatales quebradas las privatizó. No, sobre todo las minas, son el paradigma. La mitad se cerraron porque no eran rentables y la otra mitad pasaron al sector privado, pero también muchos más, como los trenes, los aeropuertos, ¿vale? Bueno, acabando nuestro viaje histórico, vamos a hablar un poquito del cambio de paradigma. ¿Qué es lo que yo propongo? Vale, yo he pintado aquí un cuadro y hemos dicho, aquí hay cosas que no funcionan del todo. Bueno, pues como todo en la vida, se puede mejorar, porque somos humanos, ¿no? Yo creo que el primer punto debe pasar por el análisis marginalista. Es decir, todos los que conozcan un poco la escuela austríaca, el análisis marginalista es análisis del que está en el margen, literalmente, de la ley de la utilidad marginal. Tenemos que olvidarnos, como dice el segundo punto, de estudiar la economía con macroagregados. Tenemos que olvidarnos de... Yo recuerdo una vez, lo malo es que lo he olvidado, en una introducción de un libro de economía que yo tuve en la carrera, me parece que fue en economía aplicada, pero no he logrado encontrarlo. En la introducción del libro se decía que los economistas se dedicaban a buscar variables macroeconómicas y estudiar la relación entre ellas. Bueno, eso es una salvajada teórica, pero vamos, impepinable. Básicamente por la sencilla razón, como dice Mises en Teoría e Historia, de que si nos ponemos a mirar variables sin una teoría previa, podemos acabar sacando relaciones económicas que sea una completa salvajada. Crecimiento del número de pelirrojos y crecimiento del desempleo. Vemos que hay relación y decimos, una ley económica. No. Los hechos económicos sin teoría previa son básicamente átomos moviéndose, ¿vale? Esto lo explicaba Hayek muy bien en La contrarrevolución de la ciencia. Pone el ejemplo de un extraterrestre. ¿Qué pasaría si un extraterrestre observara una transacción comercial? Vería dos figuras de carbono que se intercambian celulosa a cambio de otros átomos de algo. Si no tenemos teoría previa, no somos capaces de darle un sentido, ¿vale? Por eso la teoría económica es tan importante. De hecho, creo que la labor del economista académico debe ser solo la teoría, creo. Pero bueno, para eso la segunda parte sería la economía aplicada, pero bueno. El tercer punto sería estudiar el agente económico tal cual es. Esto enlaza con el siguiente. El modelo de competencia perfecta se ha malinterpretado a mi juicio. El modelo de competencia perfecta, que yo prefiero llamar economía de giro uniforme, sí se debe enseñar en la universidad. Y está bien, el modelo de competencia perfecta está bien para empezar a estudiar economía. El problema es que los modelos económicos actuales, los modelos educativos, se han quedado en el modelo de competencia perfecta. Es decir, nosotros podemos partir de una base, hacer un constructo mental e imaginarnos cómo funcionaría un sistema económico si, por ejemplo, no existiera la empresarialidad. Toda la información estuviera dada. Oferentes y demandantes saben qué se produce, en qué cantidad, en qué precio y son bienes homogéneos.
¿Se puede hacer ese constructo mental? Sí, por supuesto, adelante. Pero tenemos que saber que ese constructo mental es mentira. Es decir, se ha llegado al absurdo, y de esto Krugman sabe bastante, de que cuando los modelos, sobre todo econométricos, de predicción económica, fracasan, en lugar de echarle la culpa al modelo o a la teoría que contiene el modelo, se lo han echado a la realidad. Que esto ya me parece lo más hilarante del mundo. No, es que la gente tenía que haber gastado 500 millones de euros en exportaciones de lo que sea. Pero como no se los ha gastado, es que la gente es tonta. Se llega a culpar al agente económico como irracional. Esto es muy curioso. Se dice que el agente económico que no funciona según mi modelo es irracional y que el de mi modelo, perfecto, absoluto, inmutable, que tiene información perfecta sobre todo el mercado, ese es el racional. Esto no es muy comprensible, ¿no? Personalmente creo que es un error. Entonces, como digo, sí, se puede dar modelo de competencia perfecta o economía de giro uniforme, como la llama Rothbard, pero mucho cuidado. Hay que prever a los alumnos que ese es un modelo, por ejemplo, en el que no existe la empresarialidad. Y luego se le van introduciendo supuestos más complicados. Es el punto de partida. El problema es quedarse ahí. Porque además, si nos quedamos ahí, todo lo que viene detrás está mal. Lo que en lógica se llama modus tollens. Si damos ese modelo de competencia perfecta, cuando vayamos a explicar el monopolio, por ejemplo, por citar un ejemplo, nos hace caer en el absurdo de decir que un monopolio es un tipo de mercado en el que existe una sola empresa. Cosa que no tiene por qué ser así, porque si los consumidores han decidido que una empresa es la mejor y que solo le compran a esa y no hay ninguna más porque una empresa es muy buena y ha barrido a la competencia, ya está. No pasaría nada, no se crearían las ineficiencias que nos habla el modelo neoclásico, porque siempre existiría libertad de entrada para empresas nuevas. ¿Vale? Estos modelos de competencia perfecta tienen además un vicio muy grande, y es que no se estudia la empresarialidad, o como a mí me gusta llamarla, como lo han llamado los austríacos clásicos, la función empresarial. Cuando se habla de función empresarial, mucho cuidado que no hablamos de un gran empresario, todos somos empresarios. Es decir, cuando hemos decidido hace un rato qué es lo mejor que puedo hacer esta tarde, quedarme en mi casa debajo del aire acondicionado o venirme a ver una conferencia, hemos decidido venir a la conferencia. Cosa que es una elección totalmente racional, por supuesto, y la acertada, valga, ya se ha dicho de paso. El problema es que, claro, si yo le estoy explicando a los alumnos un modelo de competencia perfecta en el que no existe la empresarialidad, el primer día que lleguen a sus trabajos se van a pegar un guantazo con la realidad como correr contra una pared, para que se hagan una idea. A mí me han enseñado que simplemente con metiendo las variables en un paquete estadístico ya sabemos cuánto vamos a vender. No hay que preocuparse del cliente, ni del marketing, ni de nada, porque como esto es la economía del vacío, la perfecta, pues nada, adelante. Vale, un segundo. Que se ha ido 2 para adelante. Uy. Perdón. Vale. Otra de las cuestiones que más me ha llamado la atención es que el tema de los órdenes espontáneos, la gran aportación de Menger y Hayek, está totalmente olvidada. Es decir, a los alumnos, por ejemplo, a mí una de las cosas que más me ha llamado la atención es que ellos realmente creen que el dinero lo ha inventado el Estado. Bueno, el dinero es muy anterior al Estado. Aunque no hubiera Estado, habría dinero. No hablemos ya, por ejemplo, en las carreras de Derecho. Hoy en día las carreras de Derecho están mal llamadas. No son carreras de Derecho, son carreras de legislación. O sea, Derecho no se estudia en las facultades de Derecho, se estudia legislación. Aprovecho, saludo a mi amigo el profesor Martínez Meseguer, que fue el que me metió por este camino. Buen amigo. ¿Cuál es la conclusión a la que nos lleva todo esto? Está clarísimo, estamos educando ingenieros sociales. Estamos educando no economistas que describan el fenómeno económico. Estamos creando sujetos que se creen que metiendo variables en un ordenador el mundo va a girar solo, por así decirlo.
simplemente metiendo ese paradigma de competencia perfecta en la cabeza de todo el mundo, que obvia por nuestra naturaleza más íntima, vamos a entrar en el modelo perfecto. Bueno, esto es un fraude total. Yo creo que esta concepción tocó techo, no sé si es la cuarta o la quinta edición, lo tengo que consultar. Los que estudian economía igual les suena el manual de Paul Samuelson, Premio Nobel de Economía en 1980, creo. Lo dieron después que a Friedman. Bueno, este señor tiene un manual de economía que es de primero de carrera, ¿no? Explica la economía de tema 1 al 20. Y en la cuarta quinta edición del año 1989 escribió: la economía soviética nos ha enseñado que, en contra de sus críticos, se estaba refiriendo a los austríacos, la organización racional de una economía no solo es posible, sino deseable. ¿Qué pasó 6 meses más tarde? Pues que cayó la Unión Soviética. De hecho, si van a buscar el libro a cualquier facultad, biblioteca de economía, esa introducción, ese prólogo a esa edición se ha borrado. Yo me estoy volviendo loco buscando un original, porque bueno, quiero antes de irme a dormir leerlo, antes de acostarme pensar, joder, qué suerte, qué listo era, Samuelson, macho. Bueno, vamos a terminar con una pequeña mirada hacia el futuro. Vamos a ver, ¿nos resignamos o cambiamos? No nos resignamos. Si algo ha caracterizado a los austríacos a lo largo de la historia es que lo hemos tenido todo en contra. Sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, tercera generación, Hayek-Mises. Todo nos ha ido a contracorriente, todo, y aún así aquí seguimos. Mal que bien, pero vamos sobreviviendo, ¿no? Creo. Hay que ser optimista, pero un optimista bien informado, por así decirlo. Tenemos que conocer nuestras limitaciones y que la batalla no se gana día a día, son batallitas pequeñas, poco a poco. Estar hoy aquí ya es una, por ejemplo. Lo primero que debe pasar esto es que tenemos que recuperar el prestigio de la profesión económica, porque el desprestigio que hemos sufrido, el descrédito en la última década, yo creo que no tiene parangón en el pensamiento económico. Si alguien aquí estudia economía, habrá tenido que oír el vocablo: es que la economía no es una ciencia exacta. Es que la economía no es una ciencia pura como las matemáticas, como la física, como la química o como la biología. Porque claro, si yo me subo aquí a la azotea, suelto una piedra, yo midiendo la masa de la piedra, conozco la gravedad, sé cuánto va a tardar la piedra en llegar al suelo, ¿no? En cambio, con economía, yo no sé cuánto va a crecer el PIB de España en el año 2018, por ejemplo. Eso hace que mucha gente acuse a la economía de no ser una ciencia exacta y que los economistas hayamos cogido un poco de mala práctica y queramos copiar a los físicos, cosa que no es, utilizando sus modelos, el cual de competencia perfecta es el paradigma absoluto, ¿no? Ecuaciones simultáneas, sistemas de ecuaciones que den un resultado, que quede todo perfecto, cuando la economía en realidad no funciona así. Bien, hay que pasar a que la economía sea una ciencia fuerte. Yo en clase, el primer día, explico metodología, sea la asignatura que sea, siempre la primera clase la tengo igual. Y lo que quiero que los alumnos se metan en la cabeza es que la economía es la ciencia más difícil que existe, porque es impredecible. Ellos están les han venido diciendo que la economía ni siquiera, bueno, no es que sea una ciencia débil, algunos que dicen que ni siquiera es ciencia, directamente. Entonces yo les digo que no, que las ciencias fuertes son las sociales y las ciencias débiles son las físicas. Porque, por ejemplo, un agujero negro. Un agujero negro no sabemos cómo funciona al 100%. Hay teorías, pues de Stephen Hawking y gente que creen que el agujero negro funcionará así, pero hasta que desarrollemos la tecnología necesaria para conocer cómo funcionan exactamente los agujeros negros, no lo vamos a saber. A lo mejor pasan 100 años, no lo sé. Pero una vez que se descubra cómo funcionan los agujeros negros,
Mientras los agujeros negros no cambien de naturaleza, es decir, dejen de ser agujeros negros, los agujeros negros se van a seguir moviendo igual, van a seguir funcionando igual. En cambio, con el ser humano no pasa así, porque el ser humano no se mueve, el ser humano actúa. Vamos aprendiendo en base a experiencias pasadas, añadiendo información práctica, tácita, no articulable. Vamos creando experiencias. Es decir, los átomos se mueven, pero los seres humanos no sabemos qué vamos a hacer mañana, ¿vale? Bueno, de hecho, hace una semana yo no sabía que iba a venir aquí, por poner un ejemplo. Bueno, no lo sabía ni hace 5 días. ¿Cuál es el fin entonces que debe tener la Facultad de Economía? Debemos tener muy claro que los economistas no estamos para decirle a la gente qué tiene que hacer. Eso puede ser un asesor patrimonial o algo así. Pero un economista, el que estudia la ciencia económica, ya sea de manera profesional o por gusto, lo que tiene que hacer es explicar el fenómeno económico. Personas que expliquen el funcionamiento de la economía, no que traten de predecirla. No tenemos que entrar en el juego de los físicos de pensar que su ciencia es más ciencia porque pueden predecir cuánto va a tardar la piedra en llegar al suelo. No, lo nuestro también es ciencia, porque nuestras demostraciones son universales. Son universales, pero no podemos recurrir a la experiencia para demostrarlas. Tenemos que recurrir a otro tipo, que es a la lógica, que también es universal. Y como tenía yo una vez escuché a un profesor, la lógica es una diosa ramera, no hay manera de escaparse de ella. Quien mejor lo explicó fue Ayn Rand, que dijo, puedes ignorar la realidad, pero no puedes ignorar las consecuencias de ignorar la realidad. Es decir, tú puedes ignorar la realidad y decir, no hay gravedad, me voy a subir ahí, me voy a tirar, pero no vas a ignorar que te vas a pegar un viaje con el suelo y lo normal es que te mates, ¿vale? Bueno. Cualquier cosa, lo que necesiten, me buscan en redes sociales, tengo una página en Facebook, Twitter, LinkedIn, que cada vez lo uso más, y un canal de YouTube que estoy empezando a crear. Cualquier cosa me dice y yo absolutamente encantado. Me gusta que me pongan en aprieto debatiendo. Muchísimas gracias. Bueno, me dijisteis 40 minutos y le he clavado. Sí. O sea, esto vamos. ¿Tienes alguna pregunta? Si no, yo también tengo alguna, si queréis empiezo yo como queráis. Adelante. Muy buenas. Hola. Ingeniero informático. Bueno. Yo, bueno, tengo una relación con la economía de hace años, pero a nivel de aficionado. Sí. Y un poco, hay veces que me quedo con la sensación, pues que supongo que también le pasa al economista académico, de que se quedan con los modelos, que simplifican la realidad, y luego te empiezas a estudiar estrategia empresarial, ADE, y esa gente entiende muy bien las barreras de entrada y de salida. Sí. De hecho, pues los monopolios muchas veces surgen porque se ha montado el propio el empresario, Sí. ha intentado generar ese monopolio entendiendo las barreras de entrada y de salida. Sí. Entonces lo que me llama la atención es cómo se simplifica la realidad de tal manera Sí. que luego pues no se ajusta a lo que vemos en el mundo. Sí, absolutamente. Y la pregunta, ¿Sí? pues no tengo muy clara, pero hay veces que tengo la impresión que la gente de ADE sabe más de economía que los economistas. Yo estoy muy de acuerdo con eso. Yo estudié ADE. Yo la carrera que hice fue ADE. La economía fue una amante, podemos decir ya veterana, que surgió después, ¿no? Madura. Y contándoles una opinión personal, una vivencia, yo estudié en la Universidad de Jaén. Yo soy de Jaén. Bueno, tierra de nobles como Cristóbal Montoro o Andrés Bódalo, por ejemplo.
Entonces yo veía un verdadero divorcio entre las asignaturas de economía y las carreras de empresa. Porque las carreras de economía nos daban las asignaturas de economía estaban basadas en los modelos de competencia perfecta, estos modelos matemáticos perfectos de ecuaciones simultáneas, y en cambio las asignaturas como marketing, organización de empresas, sí era un sujeto económico mucho más cercano a la visión austríaca que a la visión neoclásica. No era austríaca del todo, pero se le acercaba muchísimo, muchísimo. Yo tengo que decir que fue ahí donde me empezó, claro, no puede ser que de 9 a 11 me digan una cosa, que el ser humano funciona así, de 11 a 1 me digan otra cosa. Yo el cenit lo alcancé al estudiar econometría, por si alguien no... Es coger variables económicas y tratar de predecir el futuro en base a sucesos pasados. Bueno, esto en términos teóricos es una verdadera bestialidad. O sea, no tiene sentido ninguno. En economía no se puede predecir en base al pasado. No es que no se puede predecir directamente. Entonces, bueno, hemos caído en un error. Yo cuando llegué a econometría y me lo explicaban y digo, bueno, esto es facilísimo, esto es el mundo perfecto. Yo creo mi modelo en el Ministerio de Economía y ya sé cómo va a funcionar todo. Evidentemente esto pasa también cuando no se estudia historia económica mundial y no se estudia la Unión Soviética ni pensamiento económico y uno cree que nunca se ha puesto eso en práctica. Sí se ha puesto en práctica con los resultados, en fin, que ya sabemos y que siguen pasando hoy en día en los países que siguen ese rango. O sea que yo estoy totalmente de acuerdo. Las asignaturas de economía van muy por un lado y las asignaturas de ADE de otro. Las asignaturas de ADE son muy punteras. De hecho, y rompo una lanza, por ejemplo, nosotros en la europea, yo estoy particularmente orgulloso de mi universidad porque somos absolutamente punteros en innovación empresarial. En la europea, más del 80% de alumnos encuentra trabajo antes de 6 meses, el 15% de los alumnos emprenden en su primer año después de carrera, que eso en cualquier resto de universidad española, sobre todo en una pública, es impensable. Entonces, a mí para eso es un motivo de orgullo tremendo, que los alumnos vayan a emprender, que hayan comprendido la empresarialidad muy bien, me parece perfecto. Y por terminar, no pasa nada por ser ingeniero. ¿Sabe qué carrera estudió Murray Rothbard? Era matemático. Murray Rothbard no era economista de formación. Hizo el doctorado en economía porque acabó en el seminario de Mises, por casualidad, porque le faltaban unos créditos para matricularse en el doctorado. Se apuntó, conoció a Mises allí, cuando ya tenía la carrera de matemáticas terminada, y fue entonces cuando le dio la resurrección absoluta, en términos económicos, pero no, Rothbard era matemático. Y hay muy buenos ingenieros que son grandes economistas, vamos, absolutamente. Que por ser economista no hay que estudiar economía, ni muchísimo menos. De hecho, si uno quiere estudiar economía, no tiene que hacer caso de los economistas, por lo menos de los que estén vivos. Sí, muchas gracias, Cristóbal, por la conferencia, que ha sido muy interesante. Yo te quería preguntar a ver cómo valoras dos cuestiones. Bueno, la primera es que ¿cuál es tu experiencia con los alumnos? ¿Sí? a la hora de trasladar estas ideas que seguramente nunca las habían visto antes, o es muy raro que te encuentres un alumno ya austriaco, ¿no? Sí. ¿Y cómo son de receptivos? ¿Lo entiendes? Frente a lo que reciben en otras asignaturas, seguramente. Eso por un lado, y luego por otro, ¿cómo valoras el hecho de que, bueno, el mundo, pues bueno, mal que bien, pero seguimos adelante, seguimos creciendo, las perspectivas son buenas, a pesar de tener esta formación teórica de los economistas? ¿Esto es porque quizá los economistas no pintan demasiado a la hora de influir en los empresarios o a la hora de que se pueda crecer económicamente en las sociedades? Bueno, a ver, la primera. La recepción de los alumnos yo creo que es muy buena, porque bueno, cuando uno tiene 18 años, tiene tendencia a creerse casi todo lo que le digo, para bien o para mal, normalmente para mal. Yo a los alumnos les digo, a mí el primero me tienen que dudar de todo lo que yo les diga, de todo, no se crean nada, nunca. Esto es una cita de Mises. Tienen que dudar de sus maestros, de todo lo que les explique. ¿Y esto por qué? Como un bebé, ¿no? Un niño que está siempre preguntando, ¿esto por qué? Pues esto es lo mismo.
creo que la economía que intento enseñarles se complementa muy bien con lo que aprenden en organización de empresas, gestión empresarial, ¿vale? Tal vez por eso sean más receptivos, porque en cuanto les explicas un agente económico que no sea muy exacto, ahí es cuando ya les chirría. Entonces yo creo que la recepción por ello, de momento lo que yo he visto, muy bien, muy bien. Tengo que decir que muy bien. A ver si siguen profundizando por ese camino. Y en la recepción por parte de la academia o de la política, voy a citar a Keynes, sin que sirva de precedente, porque creo que llevaba razón en esto. Dice en la teoría general, al final, que toda acción de un político está en lo que dijo un economista que lleva 25 años muerto, o algo así. Y creo que es verdad. Las ideas en economía surgen en la academia, pero hasta que fructifican en la sociedad son de muy largo plazo. Por ejemplo, si nosotros hoy en día, como intentamos, ponemos las semillas para que la gente entienda y comprenda y defienda la economía de mercado, esto tarda por lo menos una generación. Entonces nosotros estamos poniendo las bases para algo mucho más en el futuro. Es muy difícil que Cristóbal Montoro llegue mañana al Congreso y diga que cierra el ministerio. Eso no lo verán nuestros ojos. Es muy difícil que, por ejemplo, el Ministerio de Educación diga que la universidad pasa a ser de titularidad privada, por ejemplo. Es muy difícil que el Ministerio de Sanidad pues diga que los ambulatorios pasan a ser de gestión privada, por ejemplo. Pero sí se pueden ir dando pasos muy poco a poco, que la gente lo vaya entendiendo, comprendiendo, en fin. Creo que el mejor aliado que tenemos en ese sentido es el Estado, porque como lo hace mal todo, se pone en evidencia por sí mismo, pero bueno. Creo que la recepción por parte de la política va, pero a más largo plazo, a más largo plazo. También es verdad que los políticos solo cambian de parecer cuando les interesa. O sea, esto como cuando Zapatero se subió a la tribuna del Congreso y dijo que congelaba pensiones. Es porque ya no puedo. O sea, Zapatero en otro momento de joven hubiera dicho que prefería tirarse por el balcón de la Moncloa antes que hacer eso, o dimitir. Pero como no tuvo más remedio, tuvo que sopesar entre quedarse en la silla o cambiar de opinión. Y cambian de opinión, seguro. De eso no me cabe duda. Y lo que te preguntaba de cómo valoras que a pesar de este horror teórico, el mundo pueda seguir creciendo. Porque la sociedad afortunadamente va por un lado y la academia va por otro. Es decir, creo que todos o tenemos familia que han sido empresarios, o nuestros tíos, padres, abuelos, y nos dicen siempre hay que ahorrar, hay que trabajar duro, tienes que ahorrar para el futuro. Luego llega el economista mainstream y te dice que no, que hay que gastar porque si no la economía se hunde. Entonces uno tiene la confrontación ahí, pero normalmente hacemos más caso de la familia. Por ejemplo, es muy frecuente entre las personas mayores atesorar oro. Tienen una manía y es que guardan un poquito de oro en casa. Bueno, a ver si aprendiéramos todos un poquito de ahí. Entonces tienes un poco de contradicción. También tengo que decir que la mayoría de economistas, por ejemplo académicos, no vive con lo que pregona. Es decir, o políticos o lo que sea, que van diciendo A y luego hacen B. Creo que no hace falta dar nombres, ¿no? Hay que gastar para incentivar la economía y luego descubres que tienen un fondo de pensiones privado y una SICAF o yo qué sé, o algo así. Mira, es que esto no hay por dónde cogerlo. Si dices una cosa, por lo menos vive de acuerdo a eso. Creo que estudiar la clase política tampoco nos vamos a poner ahora porque si no, no nos vamos de aquí, empalmamos con la conferencia de la semana que viene, pero vamos, básicamente es que van cambiando de opinión según sople el viento, así de claro. Si a la gente mañana le da por ahorrar, ellos dirán que está bien y si mal dirán que está mal, en fin, tampoco vamos a descubrir ahora la clase política, ¿no? Sí. Buenas, Cristóbal. Hola. Nada, solo quería preguntarte, bueno, primero remarcar que se vio hace poco el currículo que tenían en matemáticas en la New York University y creo que en ese momento en el bachiller de matemáticas, digamos que era muy escaso comparado a lo que era hoy. De hecho, sí. Rothbard ni siquiera dio análisis real. Sí. Entonces, era matemático, pero que no era lo que entenderíamos por matemático hoy. Y de hecho eso se refleja en que el hombre economía y Estado no está hecho en un orden de proposición, definición, demostración,
No es la Es verdad ceremonia. que es más riguroso de lo normal para un Sí. austriaco, y eso es de agradecer, pero que no era un lógico, digamos. No. Pero era más ordenado que Sí. el austriaco medio, Sí. eso está claro. Luego quería preguntarte en ese sentido, ¿cómo valorarías o qué opinión tienes de las luchas, digamos, de las distintas ramas de la economía austriaca? Todo este tema de, digamos, gente que está enfocada en la empresarialidad por un lado, gente que está enfocada en el apriorismo más radical por Extremo, otro, Hoppe, sí. un poco la opinión de si tienes alguna de Lachmann y toda esta gente. A ver, hay que pensar que las corrientes de pensamiento son un trozo moldeable. Es decir, van cambiando, se van depurando, van añadiéndose, van quitándose. Ahora que sacas el ejemplo de Rothbard, la escuela austríaca era liberal clásica hasta Rothbard. Y de Rothbard para adelante son anarquistas. Los grandes teóricos de la escuela austríaca son anarquistas hoy desde Rothbard. Me parece que todos. Huerta de Soto, Hoppe, Bloch, Salerno, en fin. ¿Que hay distintas luchas de poder? Yo creo que sí, hombre, evidentemente, pero como en cualquier corriente de pensamiento, también es verdad que puede ser que en la economía austríaca es donde haya más campo de debate. Las otras escuelas son bastante más rígidas, parecen un partido político, por momentos. En cambio, en la escuela austríaca parece que nos estamos matando entre nosotros. Luego es muy curioso, porque sí tenemos un tronco común. Claro, pero es que el tronco le van saliendo ramas y la rama a lo mejor crece bien o crece mal, o otra crece más, otra crece menos, pero bueno, creo que eso es lo que le da salsa a la vida, a la academia, ¿no? Sería un poco aburrido que dijéramos amén a todo, ¿no? Entonces, pues bueno, tienes a Hoppe, que es un a priorista extremo en el ámbito moral, y tienes a los hayekianos, que son más defensores de orden espontáneo también en términos morales, que dicen que no hay verdades absolutas en moral, en fin, etcétera, etcétera. De eso hay un capítulo en mi tesis que ya te mandaré, por cierto. O sea, me hago un poco de publicidad. Yo, una vez hablando con un compañero, ponía el ejemplo de que la escuela austríaca es un poco como una familia mafiosa, que nos estamos matando entre nosotros, pero en el momento en el que alguien de fuera toca a uno de dentro, vamos todos como a saco a por el que haya sido. O sea, nosotros podemos aquí debatir sobre metodología, teoría monetaria, lo que queramos, debates, reserva fraccionaria, cosas que son interesantísimos y que parece que no tienen fin, pero tendrán fin. Pero en el momento en el que aparece un economista mainstream y dice que la escuela austríaca es pseudociencia, bueno, es que nos crecen las uñas y nos tiramos a por él de golpe, ¿no? O sea, a todo, como en Fuenteovejuna, todos a una, ¿no? Entonces yo creo que sí, en cierta medida sí, a mí el debate me gusta el debate académico, estrictamente el académico, y me encanta que se compare, se ponga a la escuela austríaca y a todas en una posición difícil y se le diga esto entra en contradicción con lo otro y esto, adelante, así se va mejorando. Si nos juntáramos a decirnos qué guapos somos todos, pues hombre, una vez al año vale, cuando damos el premio, pero ya, ¿no? El resto del tiempo aquí hay que trabajar y currárselo de verdad, ¿vale? ¿Y si tienes alguna opinión de los, digamos, liberales dentro del mainstream? Sí. Ya no solamente gente de Chicago, sino Sí. bueno, distinta gente economistas que usando el apartaje más neoclásico intentan decir que no hay que intervenir. Porque muchas veces los austriacos los obvian directamente o dicen, no, es que sí. esto está hecho para que se intervenga sobre la economía, cuando en la realidad, hombre, es verdad que muchos sí que te van a intervenir, al menos en un campo, pero también te suelen decir que no hay que intervenir en otros, Sí. o que hay evidencia de que Es en un que campo no hay que intervenir, etcétera, etcétera. El gran problema del modelo mainstream es que sugiere la intervención. Al ser una economía de vacío, da la sensación de que se puede prever y que los males de la sociedad son desde arriba solucionables. Ya depende en mayor o menor grado. Hay economistas que, bueno, que a lo mejor pregonan el modelo de competencia perfecta como único, pero luego parece que se han dado cuenta de que en la realidad dicen, no, mira, es que parece que cuando el mercado funciona más, a la mayoría de la sociedad le va mejor. Entonces, bueno, hay que atender a los que están abajo, pero a la gran mayoría hay que dejarle libertad. Bueno, yo creo que es muy contradictorio con su pensamiento. O sea, su teoría económica no tiene que ver con su filosofía política. Hay un puente
que parece que lo están cruzando de un salto, sin andar verdaderamente un puente construido teóricamente. Creo. En mi caso, los de Chicago son lo peor. Aprovecho para decir que a mí la escuela de Chicago me parecen unos peligrosos herederos del estalinismo, ¿vale? Vale, empezando por su ínclito Milton Friedman. Gracias. ¿Alguien más? Sí. Ya que has dicho que que te parece muy mal esto de que se tenga que ayudar a la gente muy pobre, sin embargo pues por ejemplo, el director de esta casa... No, a ver, digo que hay algunos que lo digan, yo no el director de esta casa precisamente en cuando la renta básica está en eso. A ver, yo lo entiendo, a ver, la ayuda a los pobres y todo me parece de verdad, desde el punto de vista moral, lo más bonito que puede haber. El problema es el medio. ¿Cómo se debe ayudar a una persona a salir de un estado de necesidad? ¿Se le subvenciona para que se quede ahí de por vida? ¿O se le articulan medidas que la economía privada, por cierto, ha articulado a lo largo de la historia para sacarlo de ahí? Vale, yo creo que el debate de medios, el fin parece bastante claro y bastante común, ¿no? Hay que ayudar a la gente que lo pasa mal. Vale, por supuesto. El problema es el medio. La mayoría de la sociedad vuelca su visión hacia el Estado y yo no. Yo creo que el sector privado, en contra de lo que la mayoría puede pensar, también puede prestar caridad. Es un servicio económico como cualquier otro. De hecho, lo ha prestado a lo largo de la historia muchas veces. Por ejemplo, en 1946, cuando Clement Attlee nacionaliza todos los hospitales británicos para poner en marcha su seguridad social, se encuentra que 1/3 de los hospitales en Inglaterra son privados, pero benéficos. 1/3. Aún así los nacionalizó y tuvo una oposición social bastante grande, porque eran, bueno, gratuitos o casi gratuitos para la gente menos pudiente. Entonces la sociedad evolutivamente había encontrado un sistema para que los más desfavorecidos tuvieran asistencia sanitaria. Clement Attlee dijo que no, que aquello se acababa. También es verdad que había ganado las elecciones, en fin, estaba totalmente legitimado. Barrió con un plumazo con eso y hasta hoy. Hasta hoy. Algunos han vuelto a abrir, en fin, pero bueno. Acabando. Fin es el mismo, pero bueno, debate de medios. ¿Cómo alcanzar eso? Yo digo que lo debe hacer el sector privado. Otro dirá que el sector público, bueno, pues eso ya, cada uno da sus argumentos. Claro, ahí el problema que tienes es que tú estás... Es verdad que hubo caridad privada, Sí. hubo mutualidades y Sí. habían formas privadas de intentar lidiar con esto. El tema ¿es suficiente? Yo, a mi juicio, yo creo que la historia ha demostrado que sí. Creo. Y te voy a explicar por qué. Las leyes de pobres... Sí. Del siglo XIX, que por cierto fueron el gran debate en el Parlamento John Stuart Mill, por ejemplo, que las apadrinó prácticamente. También aprovecho para decir que aunque el fin más o menos se parezca al mismo, en el camino sí que se diverge, es decir, aunque empecemos a retirar todas estas asistencias estatales, que no privadas, y el sector privado, la sociedad civil, como se denomina ahora, vaya asumiendo poco a poco ese rol, esto no se hace de la noche a la mañana, ni lejanamente. O sea, esto es muy poquito a poco. Por ejemplo, el tema de las mutualidades. Por ejemplo, en Dinamarca, si una persona se hace un seguro privado, se lo desgrava. Es una manera que tiene el Estado de que la gente no vaya a la pública, vete a la privada. Pagas el privado, pero te desgravas de impuestos. Entonces así se incentiva a la gente a que se vaya a la privada. Si por ejemplo pides cita al médico y no vas, también tiene una multa. Si vas a urgencias y no está justificado, también pagas. Son medidas así poquito a poco que, bueno, que irían reduciendo el peso del Estado, un poquito que la sociedad civil fuera cogiendo otra vez las riendas de su vida, pero esto va muy poco a poco. Ten en cuenta que la sociedad en la que vivimos hoy en día está archiadicta al estado del bienestar, pero vamos, pero como una droga de la peor. Y esto solo se quita muy poco a poco, inyectándose poquita dosis de metadona. Y en una generación o dos, y muy poco a poco, la gente poco a poco se irá dando cuenta de que esos servicios que parece que solo puede prestar el Estado y que si solo los presta el Estado llegará al 100% de la población, sí los puede prestar el sector privado. Y hay ejemplos históricos, muchos, muchos.
Hay un autor estadounidense que se llama Bruce Benson, que se dedica a estudiar bienes que tradicionalmente se consideran públicos, cómo los ha prestado el sector privado en la historia. Y da muchos ejemplos. Los que más les gustan son la seguridad y la justicia. Walter Block tiene también algunos, y Hummel sobre defensa. Vale. ¿Alguien más? Si te parece. Simplemente, has hecho una defensa de la economía austríaca como una economía realista. Sí. Quería saber qué opinión tienes con respecto a toda esta economía conductual que realmente hace behavioral economics, que realmente que hacen experimentos realmente con personas. Sí. Porque si bien es verdad que pueden tener ciertas conclusiones iguales que los austríacos en general, es verdad que también admite que hay muchos actos que no son intencionales, que son irracionales, que hay muchos sesgos y que, bueno, en fin, la metodología en general no solamente hizo un challenge a la economía neoclásica, que la hizo, pero también a la posición más a priorista austríaca, ¿no? A ver, la verdad, no he estudiado mucho Behavioral Economics. He leído un poco, empecé por el orden sensorial de Hayek, que creo que es un buen punto de partida, pero la verdad es que todavía no lo conozco mucho. Sé que tiene muchos puntos de conexión el Behavioral Economics con el apriorismo austríaco, que me parece bastante fuerte. Lo cual, por prudencia, me inclina a pasar la pregunta. Una de las cosas que he aprendido más en la vida es no hablar de algo de lo que uno no tiene ni idea. Y como no tengo ni idea, ahí lo dejo, ¿vale? ¿Sí? Creo que Phillips era ingeniero mecánico. Sí. Y Keynes matemático también. Sí, tiene un tratado sobre probabilidad que publicó en el año 30. Sí, A Treatise on Probability. Una pregunta, porque hay una cosa que no logro entender de la argumentación. Has hecho analogías con la física. Sí. En relación a los agujeros negros. La física tiene ahora mismo una inconsistencia a nivel teórico como puede tener la economía. Sí. Seguramente lo habrás visto en algún momento. Entonces, la termodinámica y la teoría quizás más agregada, que no se consigue hacer esa conexión. Aunque desde un punto de vista teórico sea una barra basada a tratar de modelar la realidad sin partir del punto de vista micro, ¿por qué debemos renunciar a intentar hacer un modelo que prediga variables, aunque fallemos? Las predicciones pueden ser buenas en economía. Vamos a ver, si nosotros, por ejemplo, estimamos el crecimiento de España en el último trimestre de 2017, ¿no? Ahora la vuelta de verano, es verdad que nuestro modelo, mal que bien, funcionará. El problema es que el modelo hay que irlo readaptándolo concretamente, porque como los seres humanos no nos movemos, sino que actuamos, hay que cambiarlo. Yo sobre las predicciones en economía me dan verdadero pánico. Hace 15 días escasos había una previsión de crecimiento para España del 2,6 y se ha pasado al 3, así de un día para otro, lo cual demuestra que los modelos económicos, pues, poquito. Por cierto, había un modelo de precios para Goldman Sachs que le daba la AAA y al día siguiente pidió el rescate, por ejemplo. Entonces, a mí la predicción en economía es que, vamos, huyo de ella, pero como de la peste. Creo que el fin de la economía no es la predicción, porque no caben predicciones en economía en el mismo sentido que la física, porque el objeto de estudio de la física no cambia, mientras que el objeto de estudio de la economía va cambiando día a día. El ser humano es el mismo, pero nuestros pensamientos no. Es verdad que en la física dice, bueno, hay inconsistencias, no se sabe todo, y es cierto, pero una vez que se sepan ya van a estar para siempre, ya van a quedarse igual. Es verdad que puede que no se haya desarrollado la tecnología para aún descubrirlas, pero ahí está. Hasta que Newton se le cayó la manzana en la cabeza no se explicaba a nadie la gravedad, ¿no? Y bueno, ahora sí, ahora se enseña hasta a los niños de 10 años. Bueno,
En la LOCSE no se enseña nada, básicamente. Pero bueno, por eso yo las predicciones en economía, cuando alguien me dice es que nuestra empresa va a crecer un 10% el año que viene, digo, ay, Dios mío, eso crees, otra cosa es luego ya lo que surja, otra cosa es luego lo que pase, pero bueno. Por eso yo en ese sentido yo las predicciones en economía las dejo totalmente de lado. Los que quieran pelearse por predicciones, allá ellos. Mi modelo es mejor, tiene más variables, mi modelo, las ponderaciones son mejores, vale. Si lo quieres debatir, pero yo, como he dicho, soy teórico, me medio considero académico, y a mí me interesa la teoría pura y dura. Pura y dura. Y es por qué ese modelo no puede funcionar. Bueno. ¿Algo más necesitan ustedes? Por internet, vale. Todo hasta preguntas hasta online. Dani García pregunta, ¿qué grado de libertad tienes a la hora de enseñar las materias? Toda. Yo tengo que decir que a mí jamás me han impuesto un programa. Yo doy lo que quiero, como quiero y cuando me da la gana. Hay unas directrices que marcan departamentos, pues, por ejemplo, el examen tiene que ser un 50% de la nota y tienes que hacer una actividad de fuera del aula y no sé qué, vale. Pero, por ejemplo, en micro 1 tienes que dar comportamiento del consumidor y organización industrial. En micro 2 tienes que dar monopolio, competencia monopolística, vale, las directrices están claras, pero luego el contenido lo va eligiendo cada profesor. Cosa que yo agradezco, y esto creo que es un rasgo de la universidad privada, por eso nos va bastante mejor, porque todos sabemos que en la pública el catedrático que lleva allí desde David Ricardo dice el libro es este y no hay más que hablar. No, aquí yo tengo que decir que la libertad es muy grande, cosa que es de agradecer. Nos pregunta Kevin Méndez Nieves, si las tesis que suelen puntuar mejor, que impresionan más, son las que tienen más modelos matemáticos. Claro, tienes unos incentivos, ¿y qué recomendarías en ese caso pues para alguien que tenga que hacer una tesis? ¿Por dónde podría salir? Todas las tesis, es verdad, de economía se están convirtiendo en tesis de modelización estadística. Cuento una anécdota. Hace un tiempo hablaba con una chica que estaba haciendo el doctorado, está en americana, estaba en... donde trabajan los de Big Bang Theory, en California, en el Instituto Tecnológico de California. Y le dije, bueno, ¿y qué tal la tesis? Pensamiento económico. Y me dijo, no, si mi tesis es modelización matemática. Digo, ¿pero de economía? Y dice, sí, pero yo estoy todo el día en el ordenador mirando variables y metiendo datos y sacamos sistemas de ecuaciones diferenciales y, bueno, pues ya está. Es verdad, en fin, quien te entienda que te compre. Dice, no, si es que la economía allí, desde Irving Fisher, es así. Y allí la economía y la matemática son lo mismo. Bueno, además la matemática mal entendida, además porque es modelización absoluta. Y bueno, ¿y tú no conoces un poco de metodología? Dice, no, yo meto variables y a ver si metiendo variables se activa la alarma y encuentro una relación que nadie ha visto antes. Bueno, entonces a esta persona que tiene que hacer una tesis, yo le diría que lo primero que elija muy bien el tutor, porque eligiendo el tutor es medio camino hecho. Si el tutor le da libertad y... Es verdad que el tutor puedes llevarle la contraria, pero puedes ser honesto intelectualmente y digas, bueno, aunque me lleves la contraria, te voy a tutorizar. Y luego hay otros que no, que parece que es que la tesis la quieren hacer ellos. ¿Que huya de la matemática? Sí, yo en mi tesis no hay ni una fórmula ni un gráfico. Son todos concatenaciones de explicación teórica. Todo. No hay ningún dibujito. Cosa que alguno cuando la ha visto, algún lego en la materia o alguien que no sea economista, me ha preguntado si yo me estoy examinando de historia. No, esto es economía. Es que la economía son letras, no gráficos y fórmulas. Son explicaciones. Entonces, bueno, que se busque un buen tutor, que tenga suerte con él y que lo de modelización de modelos, que
Hombre, es que yo soy me gusta mucho la confrontación, ¿no? Entonces, esta es mi tesis y yo la hago así. Si no le gusta al tutor, pues que se aguante, que beba agua. ¿Qué remedio? Pregunta también Kevin si la economía institucional dice que hay patrones de comportamiento, que si eso sería suficiente para poder predecir. Si existieran patrones de comportamiento, sería suficiente para poder predecir, sí. El problema es que no existen patrones de comportamiento. O sea, los seres humanos no decidimos hoy lo mismo que ayer. Creo que esto es la enseñanza más obvia del mundo. Lo que nos gusta hoy no nos gustó ayer y mañana nos gustará otro. Especialmente si estás entre los 12 y los 18 años, que cambias de opinión constantemente. Pero es que el gran problema de la metodología es que se les está diciendo a los alumnos que sí existen patrones de comportamiento, que es lo que la economía del vacío mainstream enseña, que hay patrones, que se pueden descubrir esos patrones y que se pueden intentar predecir modelos futuros en base a esos patrones, y eso no es cierto. ¿Se puede hacer alguna predicción en economía a muy corto plazo, cuánto vamos a crecer el trimestre que viene teniendo en cuenta muchas variables? Muy malamente. Muy malamente. El ejemplo este del crecimiento de España para este año se ha visto, que lo van cambiando cada 15 días. Y son modelos potentísimos, ¿eh? Sí. Pero no, joder, Hayek hablaba de pattern predictions también. Sí. A ver, ¿existe la predicción en la acción humana? Sí. Por ejemplo, la ley de la utilidad marginal. Vamos a renunciar siempre a aquello que en nuestra escala de valores esté situado en último lugar. Si nuestra renta, por ejemplo, se reduce, hacemos una lista de lo que nos gusta y hasta donde nos llegue la renta y ahí ya nos quedamos, ¿no? Si perdemos renta, subimos un puesto y perdemos una cosa más. Eso es una regularidad, eso es un patrón y además es un patrón que va a ser siempre igual, universal, es una ley científica. Vamos a renunciar siempre a aquello que nos proporciona menor satisfacción, utilidad, bienestar, llámalo como quieras. Valor. ¿Es un patrón? Sí. El problema es que no podemos conocer el contenido de esa escala de valores. Lo que hoy tenemos en una escala de valores en primer lugar, puede ser que otro día esté en el ultimísimo y renunciemos a él. Es decir, hay patrones de elección, pero no en el contenido. Creo que por ahí puede ir la pregunta. ¿Sí? Bueno, ya otra pregunta. Vale. Andrés Rodríguez pregunta si los modelos de predicción podrían valer para una empresa pequeña o en herramientas como marketing, si se puede utilizar un enfoque austriaco. Pueden valer a muy corto plazo y revisando el modelo constantemente. Por ejemplo, para economistas, los estimadores hay que estar recalculándolos continuamente y a muy corto plazo. Yo predicciones a más de un trimestre y mucho cuidado, porque aún así pueden surgir un competidor nuevo en el mercado que nos rompa el esquema de golpe. Entonces, es verdad que en la empresa hay que hacer predicciones, sobre todo si eres un director financiero, no puedes vivir sin prever lo que va a pasar. Te podrás acercar, tienes que hacerlo, hay que prever, pero digo que el 100% no existe. No existe. ¿Vale? Adrián Sánchez Rodríguez pregunta que qué consejo le darías a un estudiante que estudia en una universidad pública fuertemente neoclásica. Que es todas, ¿no? Bueno, nosotros tenemos una tremenda fortuna y es que hemos nacido, bueno, los que están ahora mismo en la universidad son millennials. Entonces han nacido en la generación que tienen internet hasta en el cuarto de baño. Tienen cursos de economía, tienen los vídeos de Huerta de Soto, tienen libros colgados, vamos, para parar un tren, lo tienen todo gratis. Tienen el Instituto Juan de Mariana, tienen un canal en YouTube del Juan de Mariana con vídeos ahí para aburrirse. Mi consejo es que sean autodidactas, el autoaprendizaje, que están solos. Si necesitan cualquier cosa, pues aquí estamos, por supuesto, para lo que haga falta. Pero que están solos, que el primer paso lo tienen que dar ellos. Luis Titos Molina pregunta si crees que se debería enseñar economía en la educación secundaria. Si es básico saber economía antes de entrar en la universidad a cualquier carrera. A ver, a mí es que esta pregunta es un poco trampa. A mí no me gusta decirle a la gente lo que tiene que hacer. Y a mí no, o sea, si a mí me dijera haz un plan de estudios, digo, yo no soy un dictador. Ya.
Entonces eso, ¿tú pondrías economía, o como se llama ahora, educación financiera en los colegios? Digo, bueno, es que yo no obligaría a la gente a ir al colegio directamente. En fin, como creo que todo buen homeschooler debe serlo en esta vida. Creo que los niños deben saber educación financiera, sí, pero creo que lo deben aprender en casa. Sí, yo creo que un niño que tenga 15, 16 años, su padre le puede enseñar la declaración de la renta y que vea lo que le cuesta el colegio del niño. Y creo que le pueden dar, por ejemplo, cuentas corrientes para menores, que te regalamos un iPad o yo qué sé, y para que aprendas a ahorrar poco a poco y por lo menos te des cuenta de lo que valen las cosas, ¿no? ¿Yo pondría educación financiera? Yo no pondría nada obligatorio, pero yo creo que se debe aprender educación financiera en todo, sobre todo porque luego te pueden dar gato por liebre. Por ejemplo, me decía un amigo, dice, es que a fulanito le vende acciones el Popular de su ampliación y el Popular le financia la propia ampliación del capital, el préstamo para comprar las acciones. Es decir, el banco te financia para comprar las acciones. Bueno, eso es que no cabe en cabeza humana. O sea, se ha encontrado ahora que el valor de las acciones es 0,0000000000001 y sigue pagando el préstamo. Bueno, eso precisamente es por falta de cultura financiera, pero creo que la cultura financiera, desde luego, en la educación reglada no la vas a conseguir. Igual que hoy en día no se consigue de la educación reglada la enseñanza de literatura, de inglés, ni de absolutamente nada, tampoco, o sea, porque el Estado ponga a un profesor a dar cultura financiera en los colegios, no se va a aprender cultura financiera. Vamos, eso no me cabe la más mínima duda, porque los niños van a clase de historia y no saben qué es el franquismo. O los niños van a clase de filosofía y no saben quién fue Platón. Y no digamos ya, los niños se tiran 10 o 12 años estudiando inglés y no saben ni empalmar una conversación de 3 frases. ¿Hay que tener cultura financiera? Sí. ¿Yo la pondría? No. ¿Obligatoria? No. Por supuesto. ¿A tus hijos qué le enseñarías a tus hijos en todo caso? Yo, pues, por ejemplo, se les puede enseñar cultura financiera en casa, poquito a poco, desde que son pequeños. Mira, hijo, ahorrar es esto. Los productos bancarios pueden ser estos. Y luego, si quieren algo más técnico, creo que el sector privado ofrece muchas soluciones. Cuando digo el sector privado, no me estoy refiriendo a un máster en una escuela de negocios de 150 millones de euros el curso. Creo que hoy en día Internet lo da todo gratis, o casi todo. Entonces, poquito a poco pueden ir leyendo desde los libros de Waffer. Bueno, la colección esta que va a sacar ahora Deusto con Paramés, por ejemplo. Pues por ejemplo así. Si aquí nadie nace sabiendo, esto es ser autodidacta día a día, muy poquito a poco. Yo mismo aprendo cosas todos los días. O sea, yo en tema de finanzas me considero normal, no sé hacer ingeniería financiera ni nada de eso, pero bueno, por lo menos conocer los productos bancarios, lo que es un fondo de inversión, cómo funciona, cómo se tributa por ello, en fin, qué ventajas tiene unos productos respecto a otros, del binomio rentabilidad-riesgo, el largo plazo, cuentas remuneradas, etcétera, etcétera. No soy Paramés, por desgracia, porque Paramés es el mejor, evidentemente, pero bueno, algo voy sabiendo, algo. Entonces, poquito a poco. Pregunta Diego Lozano que cómo ves que haya becas para matrículas de universidad que no te exigen una nota media, sino simplemente aprobar un tanto sí, por ciento. Eso se ha puesto en Andalucía la semana pasada. Eso se ha puesto en Andalucía, que te van a bonificar, según lo que han presentado, el 99% de la matrícula sacando un 5 de media. O sea, aprobándolo todo. Apruebas todo con un 5 y te bonifican el 99% de la matrícula universitaria del curso siguiente. Bueno, luego salen los políticos diciendo que van buscando la excelencia universitaria y la vuelta de la fuga de cerebros, ¿no? Porque claro, si le das un título a uno que ha sacado un 5 en todo, el que ha sacado un 9 de media, es muy difícil que se quede. Porque claro, si yo tengo el título con el 9 y el de al lado lo tiene con el 5, el título que tenemos los dos, esto es teoría económica pura, se aumenta la oferta, el valor del bien, para abajo, no vale nada. Entonces a mí eso me parece fatal, vamos, horroroso. O sea, me parece creo que si la administración dijera efectivamente
que busca la excelencia académica, menos de un 9 de media no tendría que dar ni un solo euro de beca, creo. Yo lo siento si a alguno le sienta muy mal, pero en fin, creo que al alumno que saque por lo menos de un 9, o un 8,5 de un 9, de media, con todo aprobado, por supuesto, no se le tendría que dar nada, pero nada absolutamente. Que no estudiar en la universidad no es el fin del mundo. Lo que pasa es que, bueno, la proliferación de universidades ya lo sabemos, ¿no? Parece que es que hoy si no vas a la universidad no sabes hacer nada, ni por asomo. Tú puedes empezar en el sector privado desde abajo y si realmente vales vas a llegar alto. De hecho, hoy en día hemos llegado a un punto en el que como todo el mundo tiene título universitario, el título universitario no vale nada. En las entrevistas de trabajo casi es que ni se mira el currículum, porque dices, bueno, si es que todo el mundo tiene ya la carrera, todo el mundo ha hecho ADE, todo el mundo ha hecho DICRE, todo el mundo ha hecho Derecho, más o menos de conocimientos teóricos estamos todos más o menos igual. ¿Qué vale? ¿Qué sabes hacer? ¿Qué me puedes aportar tú a esta empresa? Pero bueno, pues yo lo del tema ese de becas es una de las muchas contradicciones de política pública, que dicen una cosa, buscamos la excelencia en nuestra universidad y luego damos becas con un 5. Pues mira, el que se lo quiera creer, pues que se lo crea, pero por lo menos no le tomes el pelo al personal, creo. ¿Sí? Bueno, ha quedado muy clara tu muy razonable oposición a la modelización de las matemáticas y todo esto de las predicciones, pero ¿cómo responderías a esta corriente de liberales, incluso ilustres liberales, que consideran que la escuela austriaca solo va a ser algo serio si alcanza un lenguaje neoclásico, o sea, que solo nos van a hacer caso en el momento en el que podamos llegar a ese punto? Cuando ganes fuera de casa, ¿no? Como utilizando un símil deportivo, ¿no? Sí. Solo ganas cuando ganas fuera de casa, en el campo del otro, ¿no? Yo creo que es un error, porque bueno, en deporte existen lo que se llaman encerronas, ¿no? Pongo un ejemplo, cuando en los años 80 se iba a jugar a Grecia en baloncesto, iba el equipo de casa perdiendo y de repente el reloj se paraba. El reloj del pabellón de repente no iba, hasta que el equipo local se ponía por delante y entonces el reloj volvía. O se le quitaba, o si el equipo local iba por delante, de repente de quedar 3 minutos pasaba a quedar 1 minuto, por ejemplo. Yo creo que el gran problema en esa guerra, o batalla intelectual, no me gusta usar la palabra guerra, ¿no? Otra cosa, entre neoclásicos y austríacos, el gran problema es que los neoclásicos no entienden a los austríacos. Los austríacos sí entienden a los neoclásicos, porque de hecho casi todos los austríacos han sido educados como neoclásicos y se han hecho austríacos después, mientras que los neoclásicos no conocen otra cosa. La conclusión es que es un diálogo de sordos. O sea, el neoclásico dice mi modelo matemático y el austríaco le dice eso no vale para nada. Y el neoclásico se cree que es porque el modelo no tiene las variables suficientes o la ponderación adecuada. No, que no tiene nada que ver con eso, que es cuestión metodológica. Entonces, yo en ese sentido, a mí no me da miedo entrar en el campo neoclásico. O sea, adelante. A mí el ejemplo que más me gusta, por ejemplo, es Juan Ramón Rayo, que se mete en la boca del lobo y no le da miedo, y adelante, sí. Por ejemplo, hablando antes que hablábamos de los JCR, no pasa nada porque un austríaco mande un artículo a un JCR neoclásico, adelante. Ganar fuera de casa provoca más satisfacción, no sé si, en fin, creo que se le da más ganas. ¿Sí? La que por mí, adelante. Si hay que meterse con ellos allí, adelante. Parece que uno sí se motiva más, ¿no? Cuestión de incentivos. Uno se motiva más fuera de casa que en casa, ¿no? Parece que cuando uno lo tiene todo en contra, le gusta más, ¿no? Cuando uno va a un debate o uno está en un departamento y los tiene a todos en contra, parece que así va a dar lo mejor de sí mismo. Para que le aplaudan y le den besos y le digan qué guapo eres, nada. Soy más de, no, todo en contra que nos va a ir mejor. Pero incluso, sí. O sea, utilizando entonces su lenguaje, o sea, si sí. ves bien eso, yo poder sí, entrar yo en sí lo utilizaría hasta cierto punto. Creo que sí se puede utilizar, por ejemplo, en el lenguaje keynesiano de macroagregados, se puede utilizar mucho para intentar refutar el propio modelo. Y creo que
el maestro en esto es Roger Garrison. Roger Garrison, con Tiempo y Dinero, utiliza la metodología netamente keynesiana macroeconómica para sacar las vergüenzas del modelo. Nosotros no nos tiene que asustar coger la teoría general de Keynes y leerla e irla refutando con su lenguaje. Por supuesto, vamos, no me cabe la más mínima duda. De hecho, parece que los austríacos nos adaptamos mejor, creo. El neoclásico, si lo sacas de su modelo, bueno, llora y berrea. Nosotros parece que en todos los ámbitos nos podemos pelear con todo. Es como si se discute con un marxista. El marxista te va a hablar de clases sociales, polilogismo, plusvalía. Desde el propio modelo se puede refutar, como hizo von Baber, por ejemplo, utilizando su nomenclatura. Entonces, nosotros que no nos dé vergüenza hablar de rentas, macroagregados, nada, adelante, que se puede refutar desde ahí, creo. Y una crítica que se suele hacer a los austriacos es, desde dentro sí. desde el liberalismo, es que a veces creamos un muñeco de paja de los neoclásicos y que como demasiado rígido y que realmente los neoclásicos no son tan así como los pintamos un poco casi caricaturescamente. Sí, es verdad que los neoclásicos han modificado bastante su percepción. En este libro de O'Driscoll y Richo, que se titula La economía del tiempo y de la ignorancia, se ve como el modelo neoclásico no es un todo estático. Han ido modificando y creo que han ido introduciendo supuestos más realistas, cosa que en cierta medida es un triunfo. Poco a poco es verdad que van introduciendo ese modelo un poco más de empresarialidad. No han llegado a comprenderlo, ¿eh? Yo creo que están ahí un poquito a medio camino. Han empezado, sobre todo a partir de la caída del muro de Berlín. Llevan un par de décadas, pero es que van a un ritmo tan lento, que es que ya nos van a salir canas esperando. Es un comienzo, pero bueno, creo que aún queda bastante. ¿Sí? Siguiente. O sea, con lo que has dicho de Garrison, Sí. el libro que tiene Garrison, yo creo que ni siquiera se puede, un neoclásico o alguien del mainstream lo puede entender, Sí. pero desde luego no está no es un modelo, son todo gráficas. Sí. O sea, eso no sí. eso no cuenta como se puede entender y poco más. Sobre todo es Para una alguien descripción de modelos. que lo puede entender alguien de un grado, pero Sí. alguien de posgrado que está haciendo con algo más de matemáticas, algo más Sí. riguroso, porque un economista tampoco es un matemático. En Estados no Unidos es, sí. no es eso, desde luego. En todo caso, pues podrías irte a Skousen, quizás, Sí. ¿no? Que eso igual tiene más sentido. Te quería preguntar si podías ir un poco a la comparación que hiciste de Friedman con Stalin. Sí. Si puedes explicarlo un poco. A ver, es que yo a Friedman le tengo bastante tirria, primero porque era positivista, y eso para mí es poco menos que ser hijo del diablo, y segundo fue el que se cargó el patrón oro como patrón de reserva con Nixon. Entonces yo por ahí, bueno, sí, bueno, él decía que defendía la libertad y la economía de mercado, pero luego se cargó el patrón oro y era positivista. En filosofía, el libro Free to Choose me parece bastante bueno, pero es que además yo tiendo a calificar a la gente de blanco o negro. Entonces a mí o eres blanco inmaculado o negro absoluto. Friedman no es de los que más me disgusta, ¿no? Sí, obviamente, aunque exagere un poco, pero sus teorías monetarias me parecen totalmente erróneas y metodológicas y, en fin, es verdad que parece que se suele decir que Ronald Reagan lo tenía como economista de cabecera o bueno, que se dejó influenciar, por lo menos, por él. Yo no lo veo tan cierto, creo que Reagan era un poquito oportunista, pero bueno, tiene una política fiscal que me suena a otro presidente más actual, pero bueno, no lo voy a decir. Lo de bajar impuestos con cargos de deuda, pero bueno. Haberlo dicho un poco de broma, pero vamos, a mí Milton Friedman no me disgusta del todo, pero creo que sus teorías monetarias son un desastre. Es muy curioso porque en la escuela de Chicago se hacen llamar monetaristas y precisamente en lo que más cojean es en teoría monetaria. En filosofía política están bastante bien, pero donde creo que cometen sus más, no imperdonables errores es en teoría monetaria, creo, a mi juicio.
Sí, yo estoy completamente de Sí. acuerdo. De hecho, nuestro director hace muy poco dio una conferencia sobre por qué la teoría de Mises en teoría del dinero y crédito Sí, era muy parecida a la de Friedman. sí. Y precisamente por tener todos esos errores. Claro. Pues mira, te voy a decir que hace una semana he empezado a releer Teoría del dinero y del crédito. Y creo que tiene un par de párrafos de momento que pueden darse una mala interpretación o... Bueno, a ver, es normal, se escribió hace 100 años, el pensamiento económico ha evolucionado y se le puede trastocar. Es verdad que lo que explica Mises, sobre todo el capítulo del inflacionismo, me parece brillante. Pero bueno, hay algún párrafo que puede dar a entender que por aquí o por allí hay alguna cosita más. Pero sí, yo estoy con Juan Ramón que se le puede sacar algo de punta, algo. Hay por ahí algunas cosas que, en fin... bueno, lo que pasa es que, claro, leer despacio y requiere mucho esfuerzo y tiempo. Y bueno, hasta que uno se forma la opinión, pero bueno. Si lo dice, Sí, vamos a ver, lo dice el propio Mises, que Sí. él aspira a tener un cuantitativismo mucho más sí. mejor, pero cuantitativismo al fin y al cabo. Sí, él de hecho defiende la teoría cuantitativa, pero él lo que hace, por ejemplo, es que separa la teoría cuantitativa en versión mecanicista y la que él dice que sí podría salvarse. Pero que Entonces, sigue siendo mecanicista. sí. Es decir, o sea, lo Entonces, que me estás diciendo es, no estás hablando de agregados, sí. estás hablando de Creo- agentes, pero es que aún creo así que de los Hayek, agentes- creo que Hayek lo perfeccionó un poquito después. Hayek hizo alguna aportación en algunos puntos de la teoría cuantitativa por esta parte de Mises que Sí, no le muy llevaba la producción. contraria, pero bueno, pero en eso consiste las escuelas de pensamiento, que se vayan mejorando. Es verdad que a mí hay párrafos que me han descolocado un poco. Y digo, bueno, si a lo mejor Mises hubiera escrito esto 50 años más tarde, se lo hubiera pensado. Hay que tener en cuenta también que Teoría del dinero y del crédito fue su primer libro, 1912. Entonces, bueno, uno es joven, comete locuras, en fin. Luego, con el tiempo, lo va perfeccionando, creo. Cristóbal, sobre una cuestión que has Sí. planteado antes de la universidad privada, de la libertad Sí. que tienes tú, realmente ese modelo que has planteado en la Universidad Europea me recuerda, con los matices que sean, a lo que ocurre en la universidad pública, a la libertad de cátedra que realmente hay. Que bueno, tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Huerta de Soto, Sí. que es difícil, no será tampoco sencillo del todo, te enfrentas a una oposición muy fuerte, pero que seguramente pueda. Yo creo a lo mejor más en un modelo de universidad privada en el que, claro, esto si no hubiera la competencia tan desleal de la universidad pública Sí. y pudiera haber un abanico de oferta mucho mayor, pero en el que a lo mejor la universidad privada dijera, no, aquí no hay libertad de cátedra, en esta universidad tenemos este ideario y los profesores, y el alumno sabe, el cliente sabe que Desde va a que entra tener por la eso, puerta, y sí. que no que cada profesor le puede enseñar y te puede ser un profesor rana por Claro. mucho que... Para eso precisamente consiste en mercado, en libertad de oferta. A lo mejor dentro de la misma universidad tú puedes estudiar teoría económica y hay 3 o 4 profesores dando teoría económica y tú sabes de qué pie coge a cada uno y te puedes apuntar a uno, a dos, adelante. Yo eso lo veo como una muy buena solución. En lugar de tanta rigidez, que se diga, bueno, pues cada profesor sabemos por dónde va su investigación. Es un poco el modelo de la London School of Economics de los años 30. En los años 30, cuando Lionel Robbins ficha a Hayek, Lionel Robbins era el único, había estudiado en el seminario de Mises que por lo menos se oponía a los nacientes keynesianos. Cosa que era muy curiosa, en el departamento eran todos keynesianos, menos el jefe del departamento, que fue el que fichó a Hayek. Sí. Entonces se fue Hayek para allá, luego con el tiempo Lionel Robbins cambió de opinión, se cambió de bando. Yo creo que en ese sentido nos tenemos que fijar un poco en la universidad americana, que le dicen al alumno, tú tienes que hacer, para ser graduado en economía, tienes que hacer 30 créditos de teoría económica, 20 de historia y 15 de estadística. Y tú eliges la clase que quieras, el seminario que quieras, con el profesor que quieras. Tú vas el primer día, el profesor te dice, yo voy a hacer esto, me gusta, me quedo, no, me voy a otro. En ese sentido, en fin, creo que la libertad funciona y en este caso sería mucho mejor. Yo, por ejemplo, iría a clase de marxismo y que me lo diera un marxista de verdad, y me encantaría ir. A mí me encantaría tener a alguien delante que me diga
creyéndoselo que el valor de los bienes depende del coste de producción. O sea, yo de verdad que pagaría por verlo. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias, Nada, Cristóbal, por esta conferencia que ha sido muy interesante, luego también con un turno de preguntas Sí. muy animado. Y bueno, todos los demás quedamos emplazados para el próximo sábado, que tendremos con nosotros a Alfredo Crespo, que es un experto en Reino Unido y nos va a hablar de un tema de muchísima actualidad como son las recientes elecciones y bueno, analizará las posibles salidas al panorama actual. Muy bien. Pues muchas Muchísimas gracias, Cristóbal. Muchísimas Hasta gracias. la próxima. Hasta luego.